Hola, mi nombre es Lucía Gallego y soy profesora de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco y les voy a presentar el proyecto de cooperación entre la Universidad del País Vasco y la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. El proyecto se ha realizado entre las Facultades de Medicina y Enfermería y la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Simón. Este proyecto comenzó en el año 2006 cuando una alumna del grado que estuvo haciendo el trabajo fin de grado en el Laboratorio de Antibióticos y Bacteriología Molecular se desplazó a Bolivia para realizar allí labores docentes. Ella empezó a trabajar en un hospital de una población del departamento de Cochabamba que se llama Ansaldo, y allí en el hospital que llevan los doctores Pietro Gamba y Margarita Torres comenzó a hacer un estudio de los aislamientos clínicos que llegaban a ese laboratorio y también estudiando las resistencias a los antibióticos que se mostraban en esa región. Al cabo de unos meses contactó con las profesoras Zulema Bustamante y Silvia Zabalaga de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas en la ciudad de Cochabamba, y allí comenzó ya nuestro proyecto de colaboración tanto en el ámbito docente como de investigación. Además, se nos unieron al proyecto ya desde el primer momento el Hospital Gastroenterológico Boliviano-Japonés, que en aquel momento era el más importante de la ciudad de Cochabamba, y a posteriori también el Hospital Viedma y el Hospital Materno-Infantil Germán Urquidi. Estos hospitales son los hospitales más grandes de la ciudad y realmente atienden a la mayor parte de la población. En estos momentos seguimos trabajando con los aislamientos clínicos de los servicios de microbiología de este hospital y con ellos hemos trabajado durante todos estos años. Los ejes de cooperación entre ambas instituciones se han basado tanto en la docencia, en el ámbito de la investigación, como también en la proyección social, en todos los casos bajo el paraguas de un convenio marco que se firmó entre nuestra universidad, la Universidad del País Vasco, y la Universidad Mayor de San Simón para proyectos de docencia y de investigación. En el primer eje, en docencia, hemos participado en la docencia tanto teórica como con prácticas de laboratorio y también prácticas de ordenador de un módulo de bacteriología en una maestría de microbiología clínica. Lo hemos hecho durante 3 promociones en el 2008, 2014 y 2016, y lo que hemos desarrollado allí son técnicas de biología molecular para la detección rápida y específica de patógenos que causan infecciones graves allí en Bolivia, y también para la detección de resistencias a los antibióticos. Aquí les muestro una imagen de la segunda promoción del 2014. En esta promoción ya conseguimos que alguna de las alumnas hiciera un trabajo de fin de máster en Acinetobacter baumannii y en resistencias a los antibióticos, y esta es la última promoción del 2016. También en esas labores de docencia, diferentes profesionales de allí han venido a realizar visitas al laboratorio de la Facultad de Medicina y Enfermería, también para capacitarse en estas técnicas. Cuando han venido, pues también han participado en algunas labores docentes y también han colaborado en algunas jornadas que hemos organizado. También la profesora Zulema Bustamante, que es quien lleva el laboratorio de investigación allí en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, y también en aquellos momentos el equipo de Canal formado por la doctora Silvia Zabalaga y Silvia Jenny Katia Pinto. También han hecho estancias en nuestra universidad, ¿no?, para realizar capacitación y también para intentar otros convenios de colaboración con otras facultades, además de con la facultad que ya teníamos ese convenio. En investigación, en el segundo eje, hemos tenido proyectos desde el año 2007 de diferentes instituciones: la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco, el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Investigación, también de la AECID, y en estos momentos estamos desarrollando un proyecto de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de Bolivia, que lo lideran allí la profesora Zulema Bustamante, y además por nuestra parte hemos conseguido que se nos haya concedido la categoría de Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco, que se nos concedió en el año 2017. Fruto de todos estos proyectos de investigación,
Hemos publicado diferentes artículos en algunas revistas latinoamericanas, pero también la mayor parte de ellos en revistas de alto impacto internacional. Además, hemos asistido a congresos tanto de educación, de desarrollo, de cooperación, congresos también de nuestra área de trabajo, microbiología y enfermedades infecciosas, y también los congresos específicos de Acinetobacter, que es la bacteria en la que estamos trabajando. Y además hemos asistido y nuestra investigación ha ido y se ha reflejado en congresos que, además de tener un ámbito científico y tecnológico, cubren otros aspectos importantes para el desarrollo global y para disminuir las desigualdades que existen tanto en ciencia como en salud. En este aspecto nos hemos implicado también en organizaciones internacionales como la Organización Mundial para el Desarrollo y para la Promoción de la Ciencia en Mujeres en países que no están industrializados, y en ese aspecto destacar específicamente la quinta asamblea de esta organización, que se denomina OWSD, en la cual presentamos el proyecto de colaboración en estos años entre la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad del País Vasco, y además comenzamos con un programa denominado Mentorship, que tutoriza alumnado de diferentes países, y en estos momentos estamos tutorizando también alumnas y alumnos de algunos países africanos, de la India y también del sudeste asiático. ¿Qué logros científicos podríamos destacar en estos años de colaboración? El primero de ellos es que se ha conseguido implantar en hospitales de Cochabamba, en los servicios de microbiología, planes de detección rápida y control de los aislamientos resistentes de Acinetobacter baumannii, sobre todo implementando y capacitando al personal en técnicas de biología molecular. Hemos conseguido identificar por primera vez en Bolivia nuevos genes de resistencia y también estructuras especiales de transferencia de esta resistencia. También hemos secuenciado de manera completa aislamientos multiresistentes de Acinetobacter baumannii, hemos identificado la diseminación de un clon internacional en el país, y también hemos secuenciado por primera vez e identificado otras especies de este género como Acinetobacter seyferti. Fruto de todos estos logros se han realizado 2 tesis doctorales, 4 trabajos fin de máster y también trabajos fin de grado. En el tercer eje, que es la proyección en la sociedad, cada vez que hemos impartido docencia allí, la sociedad de estudiantes de la propia facultad nos ha solicitado realizar y colaborar con sus actividades, impartiendo alguna conferencia a través de la cual la sociedad podía cobrar una pequeña entrada y poder conseguir fondos para poder trabajar y seguir haciendo sus actividades. Eso hemos hecho cada vez que hemos ido, y la verdad es que han sido actividades que han tenido muchísimo interés. Además, hemos organizado diferentes jornadas en nuestro tema de investigación, como la primera y segunda jornada iberoamericana para el diseño de medidas eficaces para el control de la resistencia a los antibióticos en aislamientos clínicos de Acinetobacter baumannii. En este aspecto hemos organizado 2 jornadas. En la segunda de ellas conseguimos que se unieran al proyecto personalidades muy importantes dentro del ámbito internacional en el tema en el que trabajamos, y así están el profesor Paul Higgins de Colonia, Alemania, el doctor Jaime Labarca de Chile, el doctor Jordi Vila de Barcelona, profesor Sebastián Neims de Edimburgo y el doctor Luis Martínez Martínez de Santander. Todos ellos figuras relevantes dentro del tema en el que trabajamos. Además, organizamos otra jornada, la jornada de latinoamericanas en ciencia y salud, aprovechando que la profesora Zulema Bustamante nos hizo una visita, y conseguimos también implicar a otras investigadoras de Guatemala, de Colombia, también la profesora Marta Macho de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Montserrat Cabré de la Facultad de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cantabria, y otros compañeros y compañeras de la propia Facultad de Medicina, y hicimos un foro de debate sobre la situación de la mujer en Latinoamérica en los aspectos de ciencia y salud. Bien, y ya para finalizar, simplemente quiero mostrar esta imagen, que es un reflejo de la imagen que he puesto en mi primera diapositiva, y que significa que
Empezamos en el año 2006 con un proyecto entre dos países, y en estos momentos, a lo largo de estos años, hemos ido implicando y se han ido implicando en este proyecto más centros y universidades de diferentes países, y hoy en día en este proyecto participan también la Universidad de Nottingham, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Colonia, también Chile, y también Valdecilla, Santander, y también el último país que se ha unido a este consorcio es Egipto, a través del cual también en un grupo de investigación la doctora Doa Gamal y Eman El Aghwani pues nos ha facilitado y ha querido implicarse también. Por lo tanto, el proyecto de cooperación está en un punto en el que hemos conseguido que diferentes países hayamos formado una red que permita abordar problemas, ¿no?, y poder solucionar y colaborar de alguna manera a disminuir y evitar, erradicar sobre todo las desigualdades en salud. Muchas gracias por su atención.